Primero que nada, hola a todos de vuelta. ¿Cómo están? Hay algunos temas que tienen sus, sus propias resistencias, hay otros que son más llevaderos, así que todo, digamos, cada tema que traemos también tiene como las propias movilizaciones en cada uno. Y hoy justamente estaba preparando la charla y la verdad que este tema movilizó como muchas cosas aún en las casas y es normal también que obsérvenlo para también cómo se moviliza en la casa de cada uno, porque el sistema familiar de cada uno también tiene su propia representación en las casas. Entonces muchas veces lugares en la casa que uno no quiere entrar, lugares en la casa en el que uno no se siente cómodo o lugares en los que es famoso, acá no se entra porque hay humedad, acá no se entra porque hay temas eléctricos, acá no se entra porque tal cosa, ya de por sí tiene su representación también a nivel sistémico y de situaciones que fueron excluidas también, tanto en nuestra vida como en la vida de nuestro sistema. Así que vamos a entrar después en eso. Cada vez que entro a tu stream, apagas. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el trastorno de ansiedad, ¿verdad? ¿O cómo era? TDAH. TDAH, no me acuerdo el cosa. Bueno, vamos a hablar un poco del Trastorno TDAH, de déficit de de atención. atención, trastornos, digamos, de todo lo que tiene que ver con el no poder concentrarse, pero en sí no me quiero centrar a un tema, a un trastorno o alguna enfermedad del sistema nervioso en específica, quiero hablar de todos. Entonces, Ujú. vamos a ir como explicando un poquito. Cuando Porque Nati me pidió que hablásemos de este tema, me encantó también para abarcarlo como un poquitito más y abarcar todo lo que tiene que ver con enfermedades de la mente o enfermedades del sistema nervioso central. Y el trastorno de límite de personalidad y el trastorno de déficit de atención son como dos trastornos como que están muy en auge y que nos movilizan mucho con cosas que tenemos que reparar del sistema familiar. el trastorno de déficit de atención tiene que ver algo también con la memoria. O sea, uno puede tener, o son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, pero que trabajan en conjunto, porque si yo no me concentro en algo, va a ser muy difícil que lo grabe. Ah, bom. Bien, primero que nada quiero hacer una pregunta, quiero que me cuenten. Si hablamos de enfermedades del sistema nervioso, si hablamos de trastornos, si hablamos de trastorno de límite de la personalidad o trastorno de déficit de atención, quiero que me cuenten qué es lo primero que viene a la mente. Es como, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Qué es lo primero que sienten? ¿Cuál es el primer mecanismo que se activa? Entonces, quiero empezar por ahí. Gracias a vos, Nati, por compartir y por traer este tema a la mesa o al Así stream. es. Cuéntenos qué saben del trastorno de déficit de atención, qué N- les viene a la mente. No hay preguntas correctas o incorrectas. Es solamente para traer un poquitito a la luz de la verdad cuáles son las ideas que hay con respecto a todo esto. Porque cuando hablamos de trastornos o de enfermedades que se vinculan al sistema nervioso o a la mente, es como que muchas veces vienen como estas ideas de cosas que están mal, que son locos o lo que sea. Yo voy a empezar yo, diciendo un poquito lo que yo sé y lo que, ¿verdad? Bueno.
Lo que así ya voy a estar Lo ¿Viste? que es. Así me tenías amotinada en la mesa ahí. No, yo no me voy a motinar. Em, bueno, después le leemos a Juanjo. Mientras todos van escribiendo. Lo que yo creo que sí, eso también tiene algo que ver con eso de cambiar las letras al escribir, o no tiene nada que ver No, no ahí. tiene nada que Eso ver. es otra cosa. Es otro trastorno, pero la dislexia no tiene nada que ver con Dislexia. el déficit de atención. Pero también es un trastorno que se vincula a la cabeza. Ok. Vamos. Insuficiencia de retener lo más importante. Pero tiene que ver algo con, por ejemplo, en prestar atención a algo más de 5 minutos, ¿o no? Mi pregunta fue, ¿cuál es el primer pensamiento o idea que viene a la mente hablar de déficit de atención o de trastornos o enfermedades mentales? Que primero uno no atiende nada de lo que está haciendo y trastorno mental para mí ya es un psiquiátrico. Ok, buenísimo. ¿Quién más? Insuficiencia a retener lo más importante, podría ser. Otra cosa, Es esto que cada uno está diciendo es sumamente importante, aparte de que muchas veces es ser valiente, el contar lo que hay adentro de la cabeza o darse el permiso de sacarlo. Em, pero más allá de las ideas, impulsos, no concentración, dice Nati, no poder concentrarme y crear crear cosas con la mente para distraerse, buenísimo. Antes de empezar a hablar del tema en profundidad, quiero aclarar algo, porque cuando hablamos de temas así de delicados, yo le doy todo el respeto a lo que cada trastorno, a lo que cada síndrome o a lo que cada tema lleve en referencia a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Nada de lo que yo voy a decir o a compartir tiene que ver con cosas que no sean no solamente mi experiencia, la experiencia de mis consultantes y lo que a mí me ha tocado vivir, ¿sí? Más allá de las formaciones que hice, más allá de todas las cosas, es como la experiencia y lo que a mí me ha salvado la vida. Entonces, yo fui una persona que de niña tuvo todos los trastornos habidos y por haber. No se notan porque soy sumamente cumplidora, porque he trabajado, porque me he puesto en el diván, porque he hecho terapia, porque he hecho constelaciones, porque he hecho mucho trabajo interior. Entonces, si es un tema que voy a traer a la mesa, es porque también lo tengo vivido en la piel. No quiere decir que todos, digamos, lo sanen o lo observen o lo lleven a la piel de la manera que yo lo hice, porque el destino de cada uno es el destino de cada uno, pero sí ayuda muchísimo, digamos, el recorrido. Entonces, cuando yo era niña, digamos, recién empezaba lo que tenía que ver el TDAH o el trastorno, digamos, no se hablaba de trastorno de déficit de atención, pero se hablaba de que uno era muy conversadora, se distraía muchísimo, no podía concentrarse. Entonces, todas mis calificaciones en el carnet venían con Erika es muy inteligente, pero se da vuelta para conversar. Erika es muy inteligente, pero pasa una mosca y ahí se fue. Erika es muy inteligente, pero a la hora de hablar llora. Erika es muy inteligente, pero a la hora de concentrarse viene alguna emoción y se va. Y esto siempre
ese pero o ese no suplir las expectativas de los demás, no importa cuán inteligente uno era, no importa cuánto uno diera, siempre estaba este pero no cumple con la norma. Y eso de que no cumplía con la norma a mí me llevaba a, cuando fui más grande o cuando fui como más adolescente y cuando vi que eso se llevaba a todas las áreas de mi vida, era como que no importara cuánto yo me reventase en algo, siempre algo faltaba. Era como cuando yo ponía mi personalidad o cuando yo ponía parte de lo que yo era, ahí automáticamente entraba, em, ahí directamente entraba esto de no, eh, no es, no sos como tenés que ser, no sos como sultanita, no sos como menganito, no sos tan inteligente como tal cosa. Entonces, esa necesidad de centrarte en algo o de ver algo o de forzarte la atención, habla de que en nuestro sistema familiar hubieron personas que fueron excluidas. Y en trastornos de la personalidad, trastornos de déficit de atención y trastornos mentales, hablan de la cabeza es hombre. O sea que cuando hay, digamos, otras enfermedades que me hablan de excluidas o de excluidos mujeres. Pero en este caso de lo que tiene que ver con la cabeza y la garganta, estamos hablando de hombres. En mi sistema familiar, cuando yo lo pude ver, hubieron muchísimos hombres que fueron excluidos. Y vamos a ver un poquitito lo que tiene que ver con lo que es la exclusión. Porque alguien me puede decir, bueno, Erika, pero ¿qué es un excluido en mi sistema familiar? ¿O cómo yo lo excluyo si yo muchas veces no tengo idea de nada? Entonces, cuando alguien no puede concentrarse en su realidad, cuando ya se vuelve un trastorno, cuando ya se vuelve como un problema para la parte de educación, para la parte de relación y después cuando uno es adulto, para todas las transacciones que en realidad uno tiene que hacer en su vida. Porque yo para estar en mi presente necesito concentrarme, necesito prestar atención, necesito seguir un diálogo, necesito hacer como un feedback. Cuando yo no puedo hacer eso, es porque yo estoy tomada o estoy tomado por un campo mayor. Es como hay alguien de mi sistema a quien yo le estoy dando lugar que fue excluido. Cuando un antepasado ha sufrido, cuando alguien no ha podido ser visto, no ha podido ser reconocido, fue excluido porque era él, no sé, para su época era como el infiel, o para su época abandonó a sus hijos, o para su época fue alcohólico, o fue infiel, o murió en la guerra, o él tenía trastornos mentales, o él estaba enfermo, entonces se fue de este lugar o se fue de esta vida sin poder ser reconocido, querido, amado, visto, o no se habla. La famosa película Encanto de Disney que viene con este lema de no se habla de Bruno, ¿sí? Es como que no se habla de tal persona. Y cuando yo me puse a investigar, según lo que yo había transitado, según estos trastornos en mi vida, me di cuenta que muchos hombres de mi sistema familiar, mi abuelo paterno, mi bisabuelo materno, tíos, era como que no se sabía nada. Es que hasta el día de hoy no se sabe nada. Entonces, cuando yo empiezo a entender y empiezo a integrar y empiezo a ver la figura del hombre con buenos ojos,
porque en mi sistema el hombre estaba como muy tachado, muy excluido. Entonces, es más, tengo, digamos, familiares que inclusive, digamos, en esta encarnación o en esta forma de vida, no tomaron, siendo hombres, es como que eligieron vivir su ser pareja, integrando al hombre. Cuando es así es porque hay tanta exclusión del hombre que es como que alguien que viene al sistema siendo hombre elige a hombres en lugar de mujeres para darle lugar en el propio sistema. Entonces, todo esto habla en cierta manera de que hay situaciones que fueron excluidas. ¿Para qué alguien decide, digamos, desarrollar un trastorno inconscientemente? ¿Sí? No estoy diciendo que uno lo desarrolle conscientemente y quiero tener esto, no, porque creo que conscientemente nadie lo querría tener por el caos que ve que genera, porque automáticamente yo teniendo un trastorno de límite de personalidad o yo teniendo un trastorno de déficit de atención, automáticamente genero como una exclusión. Nadie quiere estar con el que grita, con el que no se concentra, con el que hay que sentarse, con el que se levanta y le detonan mil cosas. Automáticamente lleva como a una exclusión de su grupo, del colegio, de su grupo de amigos, de los familiares, de lo que sea. Hoy hay más entendimiento y hay más luz, pero antes eran en situaciones extremas, ya te daban el ribotril y es como que relájate, calmate, ahí quietito y sedado. Entonces, ya de por sí uno viene con esto para darle lugar o para sanar o para reparar algo del sistema familiar. ¿Desde qué mirada, Erika, estás diciendo esto? Desde la mirada sistémica y desde la filosofía de las constelaciones. ¿Se entiende? Gracias a Dios no me doparon nunca, pero sí fue algo que tuve que trabajar toda la vida. Y no hay ni una edad, o sea, ¿esto empieza sí o sí cuando sos chico o esto va, uno puede después a los 14, 15 o 25, 26, uno se puede dar cuenta que tiene algún trastorno de esto? Tiene un significado, ¿verdad? Todo empezó en la infancia. O, o es así todo en la infancia. Generalmente empieza en la infancia. Ya empieza en la forma de vincularse dentro de la panza de la mamá, o sea que empieza celularmente cuando nuestro ADN empieza a tomar forma en la panza de la mamá. Y cuando vos dijiste que mayormente, o sea, desde las constelaciones, cuando un niño tiene trastorno de déficit de atención, es porque está incluyendo a un excluido. Sí, Eso ya es desde antes, ¿verdad? O sea, es decir, hay el padre o la madre que no incluyó a ese excluido, digamos, es el bebé o ese bebé nuevo el que tiene que incluir a esa persona, ¿verdad? totalmente, totalmente. Hay, o sea, excluir es, acá les puse para que sea bien claro y después no me olvide. Excluir es no ver, ¿sí? Cuando yo decido no ver a alguien. Yo puedo excluir a personas en vida y excluir a muertos. ¿Se entiende? Hay dos formas de excluir. Cuando yo digo a esta persona no la puedo ver, ¿sí? Una cosa es, digamos, la distancia que yo tuve que tomar con mi madre, porque excluir o incluir no es decir, no es el buenismo, no es el estar bien con todos, no va por ahí. Cuando se produce un daño en el sistema familiar y alguien es excluido, no es que yo me tengo que ser buena con esa persona y tengo que integrarle a como dé lugar. No, es solamente verla con buenos ojos. ¿Sí?
Pero el excluir tantos a muertos que yo no tuve conexión o no tuve contacto, como excluir a los vivos que sí tuve contacto y es como que algo hizo que es como yo lo borré de la faz de la tierra, es no ver, es rechazar, es despreciar y algo que se desprecia tiene una energía asesina tremenda. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Alguien, por ejemplo, toda mi vida yo vi que mi abuela despreciaba a mi abuelo porque él tantas veces a la semana se preparaba una copa de whisky y eso ya era para ella el despreciable. Y automáticamente la persona que desprecia al otro tiene una energía asesina tremenda. Si yo desprecio, le estoy cortando la cabeza, lo estoy haciendo, lo estoy minimizando a eso que yo desprecio. Y eso en el sistema familiar se paga caro. Y puede Yo ser. lo pagué caro, Mm, o sea, mi hija Eso lo te pagó gusta. caro. ¿Y por qué qué? Porque es una información que está en nuestro ADN. Hoy en día, si ustedes quieren, digamos, tener como libros de referencia vinculado a esto, la biología de la creencia, que es un doctor, yo todas las referencias que les voy a traer, más allá de que fueron, digamos, médicos que trascendieron la parte más allá de lo que nos enseñaron, así como que nos decían que solamente las enfermedades eran hereditarias, digamos, porque estaba en un gen, y hoy en día ya se descubrió que aparte del gen, que no existe tal como el gen del cáncer no existe, que es más que nada emocional y por aprendizaje directo. Entonces, pero son médicos. Desde mi evolución, por lo que yo fui, es como que necesito coherencia y necesito resultados en mi vida. Entonces, tanto desde la biología de la creencia, que es de Bruce Lipton, y como la biodecodificación, que es un doctor también en medicina, que es Hammer, que descubrió cómo el ADN o cómo esa información queda metafóricamente en las células y las células le vienen a dar lugar a todo eso que nosotros tenemos que resolver. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasó? Ah, me río, hermano. Quería decir, para vos, y después en los comentarios. Ah, Para vos, sí, para y vos, ¿qué me decís? ¿Dónde para vos, estudiaste? hater. Entonces, excluir es olvidar. ¿Se acuerdan de la película de Coco? No Sí, me olvides. sí, Cuando nosotros creo. decidimos olvidar a alguien, lo estamos excluyendo. Aún a nuestras parejas, aún a las personas que nos hicieron daño, Espera, ¿cómo es a nuestras parejas? a nuestras exparejas. O sea, si vos no cerraste, digamos, de una manera saludable para vos, eso vos podés cargar con algo. Totalmente. Cuando yo, en lugar de cerrar algo bien, digo, esta persona queda olvidada. Es como que queda en el olvido. No queda nada en el olvido. Mm, Alguien de mi sistema puede reparar eso que yo no quise ver de una pareja. No se imaginan cuando a mí me toca hacer constelaciones, cómo vemos excluidos en el sistema familiar el primer amor de la mamá, pero eso que nadie lo habló nunca, el primer amor del padre. No se imaginan la cantidad de intrincaciones y de fidelidades a mi mamá se tuvo que casar con este hombre obligado, pero siempre el amor de su vida fue tal. No me voy a Este olvidar. hombre obligado, aclaremos que el padre, ¿verdad? Claro, Normalmente, o la claro, madre. exactamente. Nunca me voy a olvidar el caso de una chica que tenía 26 años,
era hermosísima, pero no tenía parejas. Sus parejas le duraban así como poco y nada. Siempre había algún efecto trágico o algo así. Entonces, cuando vimos el genograma y cuando empezamos a ver, sale que la mamá tuvo un amor de su infancia que era como no tenía las condiciones económicas que tenía, digamos, digamos, el prometido que la familia sí quería. Y después de esa constelación, ella recordó que cuando tenía 2 años, su mamá, 2 o 3 años, su mamá se encuentra, digamos, como a escondidas de su papá con esta pareja, que era el amor de su vida, y que le muestra a su hija. Y ella va y le pregunta a la mamá, mamá, hice esto y me vino este recuerdo, y su mamá le cuenta que en ese momento ella estaba a punto de viajar a Canadá con este señor, que era el primer amor de su vida, pero que decide quedarse para seguir con su matrimonio y demás. Y esta chica, quien era mi consultante, viaja a Canadá por un tema, por becas estudiantiles, y desde ese lugar ella me conecta, ella me contacta. Entonces, hasta los lugares que nosotros elegimos se vinculan con, y este señor no era su papá, o sea, este que estaba en Canadá o el amor de su vida de su mamá, pero tanto estaba en la cabeza, en el corazón y en el caracú de su mamá, que ella le viene a dar lugar a toda esta situación. Y su mamá, a través de eso, reconoce que sí, que fue el amor de su vida y que había muchas cosas que ella no le había contado nunca. Entonces, todo lo que nosotros vemos como un drama, como algo que rechazamos, como algo que no se habla, como algo de que no se dice nada, no se habla de Bruno o se tiene que olvidar de esto porque este señor fue un abandónico, fue un malo, fue un esto, fue lo otro, alguien en el sistema familiar lo carga para ser visto. Y que, y puede ser que uno decida no querer ver algo, en el sentido de que, qué sé yo, por ejemplo, ahora, ponerle que yo no tenía esta vida de encontrar el camino, qué sé yo, buscar, ver sanación y demás. Yo decidía no hacer nada con eso. ¿Te puedes decidir no hacer nada con eso nunca? ¿O siempre te van a llevar a que veas y después tus hijos van a hacer que vos veas? O Lo que vos no viste, lo carga la siguiente generación. No pasa nada, ¿se entiende? sí, Si sí. vos no los ves. Igual esos ancestros que esperaban ser liberados a través de vos, te Mm. siguen amando igual. Pasa a la siguiente generación. Porque, ¿qué pasa? Hay un tema, nosotros creemos que es como que nosotros cargamos con la escoria de nuestro sistema familiar, y porque alguien fue excluido o porque mi madre no tuvo un amor, yo ahora estoy viviendo este trastorno o esta no disponibilidad, o no sé poner límites, o no me puedo concentrar. ¿Qué pasa si Ellos nos eligieron a nosotros para sanarlos a ellos y sanarnos a nosotros. Pero si nosotros decidimos no hacerlo, ok, va a pasar a la siguiente generación. ¿Y qué pasa si en tu familia nunca nadie habló de nada? Porque está también la familia que de repente vos tenés que estar nomás en un molde y nunca nadie te cuenta, che, yo le conocí a tu papá de tal manera, después yo estaba enamorada de alguien más, o tu abuelo vino de tal lugar y después se enamoró de alguien. Y viste que esa historia famoso, yo por lo menos no sé cómo mis abuelos se conocieron, yo sé que fue en una fábrica. Y después, obviamente, ahora con el entendimiento que yo tengo, muchas veces, cuando viene papá, yo le hinco a que me cuente cosas, ¿verdad? Pero porque yo le pido. Claro. Porque en realidad la información no hay, o sea,
se ve en lo que yo tengo que resolver en mi presente. Mi pasado habla en mi presente, Mm, ¿sí? ok. Yo no sé nada de mi padre. Las cosas que me han tocado reparar del lado de mi papá fue por los bloqueos, fue por las situaciones que yo no podía resolver en mi presente. Claro, porque vos no le conociste a ninguna familia de tu Yo no mamá. le conocía a nadie de mi papá. Sin embargo, en casi todas las constelaciones ha aparecido todo lo que fue excluido de ellos y lo que yo excluí. ¿Por qué? Porque por una fidelidad muy grande a mi madre, nunca se me dio por decir, yo le voy a conocer a a mi padre y punto. O sea que no solamente ellos le excluyeron, yo le excluí en vida. ¿Por qué? Porque dije, no lo voy a buscar nunca. Entonces Claro, lo pero ahí también hay excluyeron, una lealtad de vos hacia tu claro, mamá y hacia la otra familia, por así decir. totalmente. Ahora, eso que yo excluí hizo que me excluyeran. Ah, entiendo. Claro, o sea, si está en tu destino esto, no hay otra forma. No, No hay, o sea, no es que no hay otra forma, no hay escapatoria. Sí o sí vas a tener que integrar en algún punto, sea así como mismo. sea. ¿Cómo Bueno, sería adicional a la familia estos amigos tóxicos o con otros valores que fuimos soltando? A ver, la toxicidad, tanto en la pareja como en los amigos o como en las familias, es 50 y 50, siempre. Yo atraigo situaciones tóxicas para mostrarme la toxicidad que hay en mí. O sea, que muchas veces esas personas que ya no están más o que vos lo fuiste soltando, es porque fuiste soltando toxicidad en vos. Fuiste purificándote, fuiste observándote. Siempre que nosotros le decimos que sí a algo, a otra cosa le tenemos que decir que no. Por ejemplo, si yo me digo que sí a mí y veo o reconozco ciertas situaciones que a mí me provocaron dolor o que yo etiqueto como tóxicas, es porque reconozco el dolor que yo generé o la toxicidad que yo generé. Entonces, al trabajarlas en mí, las otras personas ya empiezan a resonar con ese aprendizaje y se van yendo. Hay personas que dicen, Erika, el otro día me preguntaban, por ejemplo, pero ¿cómo yo incluyo al papá de mis hijos si es tóxico, si es violento, si no lo quiero al lado? Ok, primero que nada, reconociendo que la toxicidad fue 50 y 50, que el daño fue de ambos, que no supieron cómo hacerlo de otra manera y que a través de los ojos de él, o sea, de tus hijos, siempre lo vas a ver a su papá. Depende si es con rabia, con enojo o con aceptación de que así como tenía que ser, fue. claro, porque si ella no le llega a incluir, los pibes van a tener que hacer eso después sí o sí, ¿verdad? Totalmente. ¿Y qué pueden hacer los padres en este caso? Ahora, digamos que, no sé, ¿verdad? Acá hay padres que están viendo y hay niños con TDAH. ¿Cuál sería para vos el primer paso? Obviamente no garrotearle como hacían, ¿verdad? Antes, porque no presta atención o lo que sea. ¿Cuál sería el primer paso para estos niños empezar a caer en el presente? Bien. Lo principal es, Mira que le leo. ok, Los adoptados serían también algo que la familia tiene que integrar. Mi familia adoptiva ahora tiene un nene y un grupo le aman y al otro grupo lo desprecia y está chiquito, dice. el tema de la adopción desde la mirada de las constelaciones es tan delicado porque uno está, a ver, ¿cómo decirlo? Uno está muchas veces interfiriendo en el destino de la otra persona.
obviamente que uno lo hace con todo el amor, desde un lugar de muchas veces suplir, tanto para el niño que no tiene padre como para el padre que no tiene hijos, pero ya de por sí hay veces que se está rompiendo como el lugar. Se está tomando muchas veces el lugar de los padres de esa persona que fue adoptada aún sí, pero sí tiene mucho que integrar. Y por sobre todas las cosas, porque muchas veces el niño que viene al sistema, que es adoptado, tiene más carga porque es hombre. Y fíjate, Sole, poniendo tu caso, tu mamá no tiene pareja, tu mamá adoptiva no tiene pareja, te adoptó a vos que sos nena. Ya de por sí hay una exclusión ahí hacia el hombre. Y el que viene como hombre adoptivo tiene como el peso de reparar no solamente en su sistema, porque en su sistema fue excluido, sino también en este nuevo sistema otra exclusión. Entonces, es tan delicado esto. Hoy al escribir esto, también veía que cuando uno pone óvulos a congelar, digamos, es como yo me saco los óvulos y lo uno con el esperma y lo congelo y llegado el momento, digamos, me lo implanto. Pero son hijos, ¿se entiende? Hay vida, es vida. Un óvulo y un espermatozoide es una vida, es algo que está guardado ahí, pronto para ser fecundado. Eso también es una exclusión, porque no tiene su lugar en el sistema. Los abortos espontáneos y los abortos, digamos que fueron hechos a conciencia, también necesitan ser vistos y también necesitan su lugar en el sistema. Y muchas veces no se habla de esto. No se imaginan la cantidad de adolescentes con trastorno de personalidad o trastorno de déficit de atención que vienen junto a mí y a través de eso la madre le dice, es que vos sí, vos tenías una hermanita, vos tenías un hermanito, de esto no se habló. Entonces hay alguien que necesita ser integrado en el sistema. Hay alguien que necesita ser visto en el sistema. Yo recuerdo que en mi trabajo terapéutico que yo hice para conmigo, montón de abortos y montón de pérdidas que yo no tenía idea ni de quién era, pero que salían y que a la hora de ver todo eso, me dolía en el caracú, como si yo lo llevaba a todos y como que si yo tenía que decir algo, te libero y te doy tu lugar, y no quería. Entonces, por más que conscientemente yo diga, pero bueno, siempre me están poniendo algún pibe que yo no tengo idea quién es, pero me dolía en la médula, entonces no era una simple idea de la facilitadora que siempre me estaba tirando un pibe ahí, sino que realmente yo los estaba llevando, yo los estaba cargando. Entonces, los excluidos, las pérdidas, lo que no se habla, yo muchas veces le digo a las personas, vamos a hacer un pequeño genograma. Y esto contesta tu pregunta, Andrei, de cómo yo empiezo a ver o cómo yo empiezo a tener un entendimiento. Cuando empiezo a ver el genograma y empiezo a preguntar qué estaba sucediendo a nivel de pareja, qué estaba sucediendo a nivel de económico, porque la economía también habla de muchas decisiones de tener o no tener un bebé, las moviliza la economía, o esto, simplemente el hecho del pensamiento de que mamá o de que papá ya han pensado que no era un buen momento, ya activa como un programa de vengo como a saldar como una deuda. Todo esto habla del momento en el que yo vine a este plano.
A ver, lo que yo vengo a reparar en este sistema no solamente habla, digamos, de cuando yo estaba en la panza de mi mamá. 3 años antes de estar en la panza de mi mamá, ¿cómo estaba la relación con su papá? ¿Cómo estaba la relación económica? ¿Qué estaba pasando a nivel familiar? ¿Quién estaba con vida? ¿Quién había muerto? Todo eso habla de por qué yo como adulto vivo lo que estoy viviendo. No, claro. Yo hice el ejercicio de ver 9 meses antes, 9 meses antes del embarazo, después y todo. Pero es una locura porque yo me di cuenta que muchas de las cosas que me pasaron en mi vida tenía que ver con todo lo que mi papá y mi mamá nunca me contaron antes de tenerme. O sea, todo ese nivel de venir a Paraguay, de venir al pueblo de mierda, de venir a las calles de arena, al no querer estar acá y todo lo demás, yo no sabía muy bien la historia cómo era, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que uno va repitiendo como ciertos programas de los padres, es muy loco porque es mucho más rápido soltar esos programas que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto que me está pasando toda mi vida y no sé qué es? ¿Verdad? Claro. Pero otra cosa, ¿y cómo los padres pueden, no sé si quiero decir que tengan un poquito más de paciencia, ¿verdad? Pero también darse cuenta que el niño, porque o sea, esto empieza en niños porque los padres tienen que ver algo, ¿o no? Claro. O sea, el niño está cargando con alguien, le está dando lugar a alguien, no está pudiendo centrar la atención, no está pudiendo tomar su personalidad, porque el niño a los 6, 7 años se cierra la mollera, ¿sí? O la fontanela, como se dice acá, y toma su personalidad. Es como que sale de la dinámica de el trance o de la hipnosis que tuvo con papá y mamá, de Sí. todos los aprendizajes conscientes e inconscientes, y empieza ahora a definir su personalidad. Cuando hay un excluido, el niño no puede tomar su personalidad, el niño o la niña. No puede tomar su personalidad. Claro, no puede tomar su destino, no puede entrar en el carril de yo voy a hacer de esta forma, me va a gustar tal otra, porque ahí empieza, mamá, comprame la cartuchera, ¿de qué querés? De los Power Rangers, de Marvel, de los ositos cariñositos, de tal cosa, de tal otra. Cuando el niño ya no puede definirse, no puede tomar su lugar, no puede concentrarse, todo el tiempo está siendo eh, tomado por algo, ya de por sí habla de que ese niño le está dando lugar a algo, a alguien, a una situación, a un accidente en el sistema familiar, a algo que la mamá no quiere ver. La mamá o el papá, La ¿verdad? mamá o el papá no quieren ver de los vivos y algo que los ancestros no quieren ver de sus muertos. Ya de por sí, cuando no queremos ver a alguien que está vivo, lo borro, lo excluyo, lo tacho, le corto. Los álbumes de mi abuela yo no les puedo explicar. Todas las cabezas cortadas. Es que así la cabeza da miedo. En serio que podrían hacer una película de terror con eso. Psicosis así quedó corto. Todas las cabezas recortadas. Pero ¿para qué dejas el cuerpo y el pelo? Y le recortás la cabeza, la cara. O sea, eso ya habla de una energía asesina tremenda. Y así con todo. Todos los hombres tachados así, rayados. Y cómo de grande, supongamos que yo de grande quiero trabajar mi trastorno.
yo ya no tengo padres. Eso se puede ir haciendo por medidas, o sea, ir Totalmente. integrando y demás. Sí, totalmente. No es necesario nadie que te esté contando la historia completa, sino que uno va dando el lugar a cada persona que aparezca o cómo. Exactamente. Uno va viendo, va conectando, es como uno puede empezar a hacerlo fácilmente. ¿Quién de su sistema fue o famoso por ser lo que sea o porque murió y estaba solo o porque falleció en la guerra o porque tuvo una enfermedad trágica y se fue con mucho sufrimiento, se fue con deseos de venganza? Por ejemplo, lo que sucedió en el Icua Bolaños. Me tocó trabajar con muchos hermanos menores que sus hermanos mayores se fueron en el Icua Bolaños y demás. Entonces, este deseo de venganza también genera como una exclusión. Y algo que yo he visto es que cuando hay trastorno de déficit de atención, hay veces que a nosotros nos toca excluir a las víctimas de nuestro sistema o a los perpetradores, ¿sí? Es como que están las víctimas y están los perpetradores. Están los que produjeron el daño en nuestro sistema familiar y fueron excluidos, y están los que recibieron el daño y fueron víctimas de nuestro sistema familiar. Cuando hay un déficit de atención y límite de personalidad, en ese niño o en esa persona que carga con eso, carga con ambos. Carga con el perpetrador y carga con el excluido en el sistema. Por ejemplo, la esquizofrenia también. Cargamos con el perpetrador y cargamos con la víctima. Alguien que haya asesinado a alguien. Por ejemplo, tengo una consultante que su papá tenía un terreno, varios terrenos que lindaban con una ciudad de Argentina, que no me acuerdo cuál era, y él estaba como encargado de cuidarlas y les entraron a robar y era matar o dejarse matar. Y él, por defender la estancia, terminó asesinando, se tuvo que escapar, cruzó digamos, la frontera. Entonces, digamos, la mamá de esta consultante se queda en Asunción con, digamos, sus hijos. Ella era chiquita en ese momento, pero su papá iba y venía porque era un perseguido de la policía y demás. Entonces, este señor queda como excluido. Claro, era un asesino, por defensa propia o por lo que sea. Y eso trajo un caos y un desorden, y todos tuvieron, digamos, temas con el hombre, con lo masculino. Es como que esta señora no podía tener pareja, había pérdidas, había abortos, había muchas situaciones de exclusión, pero la que le hizo a ella trabajar en lo fuerte fue porque su sobrino, cuando nació, era mudo. Se le hicieron todas las pruebas, se trató de todas las formas posibles, no hablaba, no había nada a nivel neurológico, no había nada a nivel de nada. Y con esto no quiero decir que el que nace mudo tiene que hacer una constelación para volver a hablar. No. Pero cuando científicamente ya lo probaste todo, con terapia psicológica, con todo, y el niño sigue sin hablar y no hay una razón que le diga que es ni sordo, ni mudo, ni nada, al poner a todos esos muertos, esas víctimas de su papá, al poner a su papá, al poner a todo y mirar tal y como era, lo primero que el niño pide fue comida. La familia de esta consultante, a través de eso, pasó muchísima hambre. Entonces, este niño no solamente le estaba dando lugar a su
abuelo materno, sino que también estaba dándole lugar a toda el hambre, a toda la escasez y a los muertos de este hombre. Vino a unir a los perpetradores con sus víctimas. Y yo sé que puede parecer muy loco, pero cuando uno lo ve y cuando yo recibo esos mensajes, me doy cuenta de que cuando uno trabaja integrando todo, ¿sí? Desde la parte científica para ver que no hay un daño real neurológico, pero que ver todos los aspectos en la vida de las personas suma para bien, para integrar. Cuando un niño aún, cuando uno Cuando es uno niño, es niño. ambos padres, con que constele un padre es suficiente. Pero Sí, también puede ser que uno de los dos no esté muy de acuerdo. claro, es como, por ejemplo, el otro día tuve una consultante que tenía trastorno de, su hija tiene 16 años, está en un tratamiento psicológico y está en un tratamiento psiquiátrico también, porque se le junta con límite de personalidad y déficit de atención. Entonces se complica ahí un poquito, entonces está tomando como unos antipsicóticos, pero aún así no ve mejoría. Entonces, como alguien que ya había trabajado a su hijo con ese trastorno tuvo resultados, me recomendó. Y lo que yo le dije a su mamá fue, vamos a trabajar primero nosotras con el árbol de su papá, porque como esto tiene que ver con lo masculino, todo lo que es cabeza es masculino, es lógica, es administración, es comunicación, es hombres del sistema. Entonces, vamos a trabajar con el sistema de su papá primero y después trabajamos con ella. Entonces, hasta los 21 años generalmente son muchas cargas que tienen que ver con el sistema. Después de los 21 que ya se vuelven mayores de edad, ya también entran sus propios destinos y sus propias elecciones. Pero ayuda mucho que se saque todo ese malón y toda esa telaraña sistémica o esas cargas y después que se quede con lo conductual, por así decir, de la persona. Y tiene algo que ver también, como Paraguay fue un país de muchas guerras. Eso también en algún punto, como paraguayos, tenemos que integrar. La figura del hombre totalmente. Al haber tenido tantas guerras, tanta energía de traición también con la guerra, porque en cierta manera, si uno mira la historia, así como si mira la casa, ve también partes del sistema familiar, que esa es otra cosa. Sí. Ver si hay algún lugar de la casa que yo no quiero ir y que me está mostrando eso. Pero en sí, Paraguay fue como traicionado por los países limítrofes y fue como vendido. Le tocó la peor parte. Entonces, el hombre fue quien salió a pelear, el hombre y los niños, y la mujer queda con un rol de hacedora o de sacar como el país adelante. Eso hizo que en cierta manera la figura del hombre sea como para poblar la tierra, para devolver lo masculino, pero era como que la mujer la que era de armas tomar y la que tenía como el poder. Eso ya de por sí hace que haya como un rechazo, como una exclusión, pero una necesidad hacia el hombre. Es como que te excluyo, pero te volvés como un mal necesario. Es como, no es visto 100%, es como que siempre hay, hay como un efecto trágico, o es como que hay algo mal o lo que sea. Claro, esto activa también como una energía asesina en las mujeres de no necesito al hombre a mi vida, pero en realidad no se trata, como siempre decimos, de una necesidad, pero se trata de darle sí el lugar. Entonces,
ya de por sí, con una guerra tan próxima, tan cercana en relación a otros países, nos hace como que el país quede como en un estado niño, buscando todo el tiempo que alguien le dé o que alguien le salve o que alguien le repare. Por eso la figura de la iglesia es tan fuerte acá en Paraguay, porque es como eso que yo tengo que suplir de lo masculino, lo suplo o lo sustituyo a través de la figura de Dios, a través de la figura de la iglesia. Entonces ahí es donde yo automáticamente excluyo al humano y me quedo con esta figura de Dios. Muchas personas dicen, Erika, Jesús es mi esposo. Y, o sea, con todo respeto, entiendo, pero es como yo no puedo suplir lo que yo tengo que. O sea, está todo bien que la persona decida ser soltera, pero no es, o sea, la figura de Jesús no puede suplir la de una pareja. ¿Se entiende? Porque es como un guía espiritual que me ayuda y que me hace ver las cosas más claramente, o como que tuvo la conciencia de guiarme y de protegerme, pero nunca va a poder hacer un rol de pareja. Entonces es fácil excluir al hombre y poner a Dios, a Jesús, o mi mamá fue una desgraciada, pero María es mi mamá. No, o sea, todo bien con que yo quiera darle a María este rol de guía o de protectora, pero no puede suplir, porque siempre que suplo estoy excluyendo. Entonces observen qué están excluyendo de sus vidas, qué no están queriendo ver, qué no están queriendo integrar y qué no están mirando con respeto y con amor. Porque finalmente no se trata de andar así culo y calzón con mi madre o culo y calzón con mi padre si la dinámica es muy dolorosa, pero se trata de entender que detrás de eso que yo rechazo hay mucho dolor, hubo muchas intrincaciones, hubo mucho sufrimiento y que hizo lo que pudo con lo que tenía. Y que desde mi adulta o desde mi adulto yo puedo tomar distancia, pero igual seguir viéndola con respeto y con amor. Viéndola a través de los ojos del corazón, viéndola a través de el amor, viéndola a través de mis hijos, porque a través de, o sea, su vida vino de ella también. Entonces, se trata de eso, de aprender a ver eso que rechazo o eso que excluyo. Yo recuerdo que una de mis consultantes, cuando hablaba de su papá, lo hablaba como que se hubiese muerto. Y en realidad, ella lo mató en vida. Tener que sacar a alguien del cajón en vida es una de las cosas más difíciles. Pero cuando ella lo pudo hacer, trajo orden a sus hijos, porque todos se mataban. Era pelea de hermanos, te odio, odio a tu pareja, odio a tal cosa, odio a tal otra, odio, te odio, no hay paz, hay guerras, porque ella no estaba ni en orden, ni en paz, ni en armonía con su papá. Cuando lo sacó del cajón y lo puso en la vida, que esto no quiere decir llamar y decirle, hola, no, es simplemente darle el lugar Pero en el corazón. en el Claro. corazón, claro. Porque no, es como dijimos el lunes, no es necesario que todos los días estemos tomando un mate, un tereré, comiendo algo, y esa es la forma de integrar, no, No. no va por ahí. No. No. Bueno, Preguntas, dudas. ¿qué tal están? LOL se está quejando que hay muchos anuncios, pero ¿LOL se queja? al privado se está quejando. Pero Te quiero, LOL. es muy fácil solucionar ese problema. No se olviden que si tienen Amazon Prime se pueden suscribir gratis. O les pueden regalar la suscripción a LOL también. Le pueden regalar una suscripción a LOL, a nuestro moderador que no está suscrito.
¿Qué más? Preguntas, dudas. Yo les voy a buscar acá algo. No se olviden de seguirnos si todavía no nos están siguiendo. Qué rico es Qué embellú. buen Hoy almorcé, vellú. hoy quería comer sopa verde con vellú. O sea que Magus, estamos conectados. Mau, quiero comer una hamburguesa, así que pues. ¿Viste esa hamburguesa que viene? No es hamburguesa, es vellú. Vellú con cosas adentro. Nunca comiste mouse. En la vienes ahí, ¿verdad? ¿Cómo era se llama? El que es tipo Vellú como sándwich de la huerta. sándwich de la huerta. Increíble. Bueno, vellú Bien. relleno, sí. Acá les hice como un pequeño resumen para repasar como un checklist. Están los excluidos vivos y están los excluidos muertos. Poder mirar a mi sistema familiar y poder integrar a todo tal y como es una de las primeras claves. Es como ver a todo tal y como es. Si hubieron pérdidas, ponerle nombre, que tenga su lugar. Muchas veces una persona dice, tengo 3 hijos y en realidad hubo una pérdida. Si estuvo la semilla, está. ¿Se entiende? En mí, muchas veces yo soy consciente de eso y es como que digo, eh, tengo, eh, tengo 2 hijas, sí, tengo 2 hijas, pero en realidad yo tengo 3 hijos. ¿Se entiende? Uno se absorbió, uno no nació, pero estuvo. Entonces, aún en esas cosas, nosotros como vamos generando pequeñas exclusiones y no le damos el lugar, ponerle nombre, darle como una identidad, es como que ponerlo aunque sea en una cajita y ponerle su nombre y es como que tenga un lugar que tenga un lugar en el sistema. Y eso, ese tema de, o sea, acá no hay mucho, ¿verdad? En Ceballos había mucho que son esos nichitos de esos bebés que no fallecieron cuando nacieron o fallecieron antes. Esa creencia de que ellos son ángeles tampoco o ya es el exceso de eso. Ángel, bueno, cuando yo digo que esta persona es como mi ángel, le estoy cargando al pobre destino de ese bebé que me tenga que cuidar, que se tenga que hacer cargo de mí. Es simplemente verlo y simplemente excluirlo. No necesito hacerle ningún nicho, ni prenderle vela, ni nada. Es como solamente saber que tiene un lugar, que tuvo un nombre y que pertenece a mi sistema y que yo pertenezco a su sistema. Nada más. O sea, no hacer que nunca existió, por No, ejemplo. Eso ni ya hacer que nunca existió, ni ni el ni exceso. cargarle con una responsabilidad que el pobre ya de por sí no asumió, por Claro. eso no vino a esta vida. A mi mamá adoptiva sí le doy sí le doy a su lugar, pero su familia también. Tu mamá, sin su mamá y sin su papá, no hubiese sido tu mamá. ¿Se entiende? El paquete completo. Es dar el lugar es ver, y ver es ver con buenos ojos. Cuando yo hablo de darle el lugar, no es el tacto, es lo esencial, y recordar lo que decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. No tengo que hablar, no tengo que gritar, no tengo que empapelar la pared de qué buena relación tengo con ellos. No, es una actitud de estar en paz, de que estoy completa, de que me siento feliz. ¿Sí? Es como desde ese lugar. Y obviamente, la mamá, sin tu mamá, no hay mamá. O sea, entonces es ver a todos. Te veo y veo a todo lo que hizo que vos estés con vida.
¿sí? Suscribite, hermano, ha sido fácil que se arregla, boludo. $2. Son 14.000 guaraníes. Barato. Pisado. Yo te aviso. Poder decir gracias a eso exactamente como es. Lo que he eliminado de mi vida se manifiesta una y otra vez. Lo que he excluido de mi vida vuelve. Si desprecio, me desprecian. Si rechazo, me rechazan. Y el miembro de mi sistema que resuene con el déficit de atención va a estar dándole lugar a eso que yo rechazo o a eso que alguien de mi sistema rechazó. Puede ser hermano, puede ser hijo, puede ser papá, puede ser lo que sea. Recuerden que una ley sistémica fundamental es que todos son vistos de la misma forma. La vida no rechaza ni a los perpetradores ni a las víctimas. Por más que esto suene muy loco. La vida ve a todos por igual y toma a todos por igual. A los buenos y a los malos para ser mirados con buenos ojos. Todo es energía. Nuestras células se mueven a base de energía. Eso que descubrió Einstein, que es la fuerza que une los átomos, ¿sí? Tanto de este mate como de la bombilla, como del micrófono, como de la luz, como de mi cuerpo, esa fuerza que une los átomos es energía. Entonces, dentro de cada órgano, dentro de cada célula, hay esa fuerza que une cada partícula. Hay vacío. Entonces, el vacío lo que me está mostrando es el vacío muchas veces que hay en el sistema. Todo eso yo lo tengo que ver, entender, comprender. El cuerpo es como una metáfora. Si hay exclusión, va a haber contracción y va a haber inflamación. La inflamación, ¿qué va a hacer? Que muchas veces se genere rabia. ¿Sí? Rabia. ¿Cómo es inflamación? Inflamación del cuerpo. Ah. ¿Por qué digo rabia? Porque el primer órgano que dice hay algo inflamado es el hígado. Y el hígado resuena la amargura y la rabia. O sea que si vamos a nuestro tema, es qué es lo que no me deja concentrarme, o qué es lo que no me deja poner límites, o qué es lo que hace que yo esté como muy siempre en movimiento, siempre moviéndome, no puedo parar. Es el hecho de que esa situación me produce frustración, me produce enojo y me produce rabia. A quien la padece y a quien tiene que padecerla junto con la persona. Porque es uno de los detonantes, frustración, enojo, amargura. ¿Sí? Entonces, eso a nivel físico produce inflamación. Y otro de las metáforas de nuestro cuerpo que hay exclusión es contracción, y el primer órgano que se contrae es el corazón. Otra de las cosas que produce es tristeza. Entonces, cuando yo estoy contraído y estoy inflamado, me produzco en alguien que no toma nada, no de bebida, no tomo a nadie como confianza, para confiar, para avanzar, me quedo como en una especie de caracú. Entonces, algo que yo les puse acá, que a mí me ha ayudado mucho y ha ayudado a muchas personas a poder, aunque sea minimizar el daño que se ha producido en el sistema, es el siguiente, es visualizar a esa persona que me detona, visualizar a esa persona que yo digo es que no la puedo ver, es que
no puedo perdonar, es que no puedo pasar por alto esto, es que me da rabia, es que es muy tóxico, es que le tengo que eliminar. O si yo veo que hay alguien en el sistema que así lo han visto, es como que murió solo, no se le vio, se le juzgó o lo que sea, es poder cerrar los ojos, traer a esa persona adelante mío, sentirla o poner una foto si es que Erika no me la puedo ni imaginar, entonces pongo una foto de la persona o pongo el nombre de la persona y simplemente le digo, te veo, veo tu dolor, te miro y me miro, miro a tus padres, porque muchas veces lo que esa persona me detona también tiene que ver con mis padres. Entonces, miro a tus padres. Tú perteneces, yo pertenezco. Te veo, veo tu dolor, te miro y me miro, miro a tus padres, tú perteneces y yo pertenezco. No saben cómo se asienta todo. Esto yo lo puedo utilizar como a una pareja, a un amigo, a un jefe, a un vecino, a alguien de mi sistema, a mi mamá, a mi papá, a quien sea. Ayuda muchísimo y por sobre todas las cosas, cuando yo le estoy diciendo a alguien te veo, I see you, es mucho más importante que yo le diga a alguien te amo, porque el amor para mí puede ser una cosa, para Andrei puede ser otra, pero saber que yo le estoy viendo es todo lo que una persona quiere, ser vista. Mi niña hubiese dado la vida por ser vista por su mamá. No hay nada que yo más quiero en la vida que ser vista. Entonces, muchas veces, y ya abro el hilo para el siguiente tema, hay veces que nosotros no tomamos a nuestros padres, ya sea porque vivieron una situación caótica, ya sea porque nos abandonaron, ya sea porque nos dieron en adopción, ya sea porque nos hicieron la vida a cuadritos. Ok. Pero después está el tema que nuestros padres no nos tomaron. Entonces, hay veces que nosotros nos cargaron con el hecho de que, pero tenés que perdonarle a tu mamá, pero tenés que perdonarle a tu papá. Nadie te va a amar como ella, nadie te quiso más. Y hay veces que no funcionó así porque ni nos vio, porque estuvo atorado o atorada en sus intrincaciones, en sus lealtades y en sus historias, entonces no nos vio. Entonces, aprender a reconocer cuando nuestros padres no nos vieron y sacarnos esa mochila y ese peso. Porque ahí nosotros fuimos los excluidos. Entonces ese es otro viaje. Pero hoy no quería mezclar con todo. Así que cuéntenos por favor si se entendió, si llegó, Si si... hay algo más que quieran saber, si tienen alguna otra forma de, no sé, cómo empezar a querer trabajar esto, si tienen niños. Me dio mucho calor. Hubo mucho ruido raro. Creo que todo bien Es abajo, ¿verdad? que la casa tiene sus... Ah. Hoy caí en la cuenta que la casa tiene los excluidos. Aunque Andrei Zamudio, escúchame bien, después te voy a contar lo que sentí hoy, pero que Bueno. todavía no pude hablar. Bueno. Ahí está, ¿viste? Es como que alguien está jugando a la pelota. O alguien está entrando a nuestra casa. Yo les dije, señoras y señores, que cada tema tiene su movimiento. Y aunque mi marido es un poco incrédulo, aunque usted no lo crea, me rompiste la turmalina, Andrei.
dudas, consultas, ¿se entendió? Cuéntenos, per favore. No dijiste nada, ¿verdad? Y ya con lo que vos decís, ¿Qué cosa? menos van a decir ¿Qué cosa? los ruidos. Quiere ayudarnos para que están ahí como... Les puedo gritar que llamen al 911. Ah. Bueno, mientras supongo que están escribiendo, espero. No se olviden de suscribirse con Amazon Prime. Es gratis. Si no, son $2. No se olviden de darle me gusta a este video, activar la campanita, suscribirse a YouTube. Así que muchas gracias de YouTube que nos estás viendo. Que se va a subir a YouTube. En crisis porque andaba ahí con mi familia adoptiva estos días. Es que todas esas crisis hermosas mías nos ayudan para entrar en esa puertita de evolución. El sufrimiento, el dolor nos lleva, o ese caos nos lleva hacia esa liberación. Si no hubieses estado ñañá, no hubieses quizás caído en la cuenta de ciertas cosas. Entonces es mirar a todo con buenos ojos y poder ser sincero con lo que está en el destino y la evolución de uno. ¿Se entiende? Porque que ellos te hayan adoptado fue una decisión de ellos, pero no te dejan deuda. ¿Se entiende? El destino que está en vos se va a cumplir. Te hayan adoptado o no te hayan adoptado. ¿Ok? Entonces es mirar con buenos ojos, con agradecimiento, con amor a todo, incluir a todo tal y como fue, pero con amor, tomando nuestro destino. Y sabiendo que así fue para ellos. Así fue. Bueno. Buenísimo. Ha sido un Em, placer. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Ah, bueno. Yo voy a esperar todavía. ¿Qué vas a esperar, hermoso mío? No sé. Surgía, no sé, unas partiditas. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por estar como siempre. Un día de esto, después de nuestra charla, vamos a hacer... Hay un juego que lo vi y me encantó, ¿Cuál era? que es este que juega Auronplay. ¿Cuál? Amon. El Among Us. Entonces, ese me pareció más, más chulinita que el otro. Aunque el 21, el 21 va a estar Fall Guys. ¿Ese es lo que va a pegar? ¿Qué podemos También. jugar? Entonces, Va a ser hasta más que gracioso. mientras todavía no tenga que hacerme una cuenta del otro, voy a ir trayendo ideas, así como compartimos. Una cuenta del otro. Un placer, a las órdenes, para lo que necesiten, como siempre. Estoy a la distancia de un mensaje, de un grito, así que a las órdenes. Chao, chao. Chao a todos. Muchísimas gracias por Un estar. placer, como Ha sido siempre. un placer. Quería hacerle una raid a el PTZ. Pero no está. Z. Pero este pie no está. Ha sido un placer. Besitos, besitos. Chau, chau. Chao.